Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Y vamos a leer del verso 27 en adelante. Quiero hablarles en esta noche acerca del tema cuando Jesús viene a tu casa. Al bajar Jesús de la barca, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Este hombre desde hacía mucho tiempo andaba desnudo y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. El verso 29, ese espíritu se había apoderado de él muchas veces. Al hombre le ponían incluso cadenas en los pies y en las manos para sujetarlo, y lo mantenían vigilado, pero él rompía las cadenas y el demonio lo hacía huir a lugares solitarios. Quizás sea uno de los cuadros más claros, crudos, de cómo se ve la vida de una persona cuando Jesús no está. Es tan gráfico el cuadro porque realmente es una persona que, aunque no se nos comenta quién es, no se nos dice el nombre de la persona, es el caso puntual de alguien en el tiempo de Jesús. Pero ese endemoniado gadareno, como lo llamamos nosotros, es una imagen perfecta de cómo es no solamente la vida de las personas, sino cómo es realmente el ser humano en general cuando Jesús no está presente. Y es que hay varios rasgos ahí en la historia que tenemos que considerar y tomar nota para disfrutar del contraste y saber cuando Jesús realmente ha hecho su presencia en nosotros o cuando Jesús está ausente, aunque nosotros digamos creer en Él y conocerlo. Si hay algo que yo puedo ver en esa historia, en primer lugar, es que el mal está presente, claro, reinando en la vida de esa persona. Y lo que entendemos del Evangelio es que el mal no es una fuerza cósmica, es una persona. Es una persona, es un ente, es una persona que tiene como misión deshacer, destruir, robarle a los seres humanos. Entonces, algunas personas cuando reflexionan acerca del mal en el mundo, no sé, yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Cuando hemos probado el mal en carne propia porque hemos pasado por la muerte de un ser querido o hemos vivido la violencia que muchas veces llena de sangre a una familia y a un país. Si hemos visto de cerca el mal, cuando los seres humanos reflexionamos, pensamos, bueno, es que el mal está en el corazón del ser humano, pero lo que la Biblia me dice es, sí está en el corazón del ser humano, pero va mucho más allá. Está en la mente y corazón de un ser que es nuestro enemigo. Y es el caso del gadareno, que es una persona que está completamente dominado por el mal. ¿Cómo se evidencia el mal cuando está operando en la vida de un ser humano? Yo veo varias cosas aquí. Uno, controla, anula la voluntad de las personas. No las deja ir a donde quisieran ir o podrían ir. Las controla, las amarra, las limita. Para mí las adicciones, cualquiera que éstas sean, pueden ser un reflejo del mal operando y controlando las vidas de las personas. Hay adicciones en el mundo y en las personas que obedecen a falencias y situaciones que las personas, los seres humanos vivimos. Muchas veces en la niñez, capítulos en donde hubo quebranto, en donde hubo abuso, en donde hubo cosas o faltaron cosas. Y entonces el ser humano cuando avanza, las personas avanzan en la vida y terminan encontrándose con la realidad de que son tremendamente adictivos a cosas que les dan una gratificación personal, pero que les arruinan la vida, que afectan relaciones, salud, y que aunque esas personas quisieran seguir adelante, no pueden.
Y aunque, vuelvo a decir, hay adicciones que pueden ser fruto de asuntos que tenemos que resolver en nuestra psiquis, en nuestro corazón, en nuestra alma, también hay adicciones que tienen una raíz profundamente espiritual. La evidencia del mal no solamente es que controla y que quita la libertad a las personas, en segundo lugar las aísla. Cuando el mal está operando en las personas, las aísla. El ser humano en su estado original, si leemos el libro de Génesis, vamos a ver que el ser humano fue hecho conversando con Dios. La primera imagen que tenemos del ser humano es conversando. Fuimos hechos para estar en compañía, para disfrutar amor, dar amor, recibir, conversar, comunicarnos. Pero cuando el mal está presente, cuando el mal está reinando en la vida de una persona, no es lo que vemos. Lo que vemos es que el mal aísla a las personas, las llena de soledad, destruye vínculos, rompe matrimonios, provoca que padres que estaban supuestos a proteger a sus hijos los golpean, los abusan, los abandonan. Hijos que estaban supuestos a amar a sus padres y a admirarlos, los odian y les resienten y les atacan con palabras y actitudes. El mal aísla a las personas. Yo lo veo en el endemoniado gadareno. Es una persona que no podía controlar su vida, no era libre para ir, venir. Y lo encontramos como una persona que vive en lugares solitarios. La tercera cosa que el mal hace es que nos desnuda. Nos roba la dignidad de ser seres humanos. Nos quita aquellas cosas que Dios nos puso como símbolos y atributos de aquellos que somos imagen de Dios. Nos desnuda, nos expone, nos avergüenza. El endemoniado gadareno era una persona que andaba desnudo. Es curioso porque vivimos en una sociedad donde el vestido y la ropa y la marca y la moda son muy importantes. No tenemos necesariamente el problema de que queramos estar desnudos o que andemos desnudos, aunque nuestra sociedad está bajo la influencia del mal en muchas instancias. Pero yo veo rasgos del mal operando en la sociedad de varias maneras. Una de esas formas es que desvirtúa, distorsiona el lugar del cuerpo. El cuerpo, nuestro cuerpo es obra de Dios, es hermoso, fue hecho para la intimidad, fue hecho para cosas preciosas como la sexualidad, como la procreación, como el cariño, el afecto. El cuerpo tiene la capacidad de parte de Dios de expresar belleza en el baile, en el arte, en el trabajo. Pero nos encontramos en una sociedad en donde libertad, que en realidad es libertinaje, busca que las personas expongan su cuerpo, vendan su cuerpo, lo desnuden por ganarse unos likes en Facebook o en redes sociales. Yo no puedo llegar a otra conclusión más que preocupación cuando yo a veces yo estoy en redes sociales y sigo a personas, amigos y a ministerios y algunas páginas que me gustan muchísimo de lugares en el mundo, pero de pronto usted sabrá de lo que voy a comentarle. Cuando usted abre su página, por ejemplo en Facebook, y usted tiene una fila de personas que yo no sé, yo no los sigo y aparecen por allí como, digo, ¿qué hace esta persona acá? ¿Y quién es esa persona? Y a veces me he llevado la desagradable sorpresa de, encontrarme alguna persona que quizás medio conozco, de que de pronto me sigue y entonces está por allí ¿no? Y te encuentras chicos sin camisa, tomándose fotos en Facebook porque tal vez están trabajando en el gimnasio. Y yo digo,
No, no estoy criticando a nadie, si está bien que usted, pero yo digo, o a veces me encuentro algunos posteos de chicas cristianas que se toman la foto aquí, exactamente aquí, mirando hacia arriba y evidentemente dirigiéndose hacia, tal vez ellas no se dan cuenta hacia dónde va la cámara, ¿no? Pero entonces, yo digo, qué curioso. Estamos en una sociedad tan erotizada, tan sensual, que hasta los mismos cristianos no vemos dónde está la diferencia entre honrar mi cuerpo y exhibirlo. El mal busca explotar tu cuerpo, enfermar tu cuerpo, utilizar tu cuerpo para ganar cosas, manipularte para que el cuerpo deje de ser esa expresión de Dios en los seres humanos, instrumento de buenas cosas, y se convierta en un objeto, como pasaba con el endemoniado gadareno, desnudo, sin dignidad. Y por último, la presencia del mal produce muerte. ¿Qué hace un ser humano que podría estar viviendo en la casa, en su casa, con su familia, durmiendo y viviendo entre sepulcros? Yo creo que no hay una historia en el Nuevo Testamento que describa mejor lo que es la acción del mal en una persona. No creo que haya muchas personas viviendo en sepulcros tampoco, o cerca de sepulcros, pero sí me doy cuenta que esta sociedad corre de manera a veces sutil y a veces muy evidente hacia un culto hacia la muerte. De hecho, hay países en Latinoamérica en donde la celebración de la muerte es una fiesta nacional. Y yo respeto las culturas, etcétera, pero cuando yo veo ese enfoque tan exagerado en honrar la muerte, el vestido oscuro, tétrico y las marcas de lo que no es hermoso sino grotesco y oscuro en las personas, me doy cuenta que estamos al frente de una cultura que honra la muerte. Algunos de nosotros podríamos pensar, bueno, ese es el caso del endemoniado del Nuevo Testamento y es terrible lo que le pasó, pero yo me doy cuenta que esas cosas que acabo de mencionar, como control, como falta de dignidad, como desnudez o indignidad, como muerte, a veces son cosas que están filtradas incluso en sistemas religiosos en donde o a donde las personas acudieron tratando de salir de aquello, pero terminaron cayendo en lo mismo. Es decir, cuando tú estás buscando a Dios y te ubicas en un grupo y en un grupo en donde hay control, en donde las personas no pueden hacer lo que deseen y tomar sus propias decisiones, sino que tienen que tomar las decisiones que alguien más les dice que tienen que tomar. Tú estás en presencia de un sistema que, aunque se llame cristiano, opera en los mismos principios del mal que destruye a los demás en el mundo. Porque si yo entiendo bien lo que el Evangelio me enseña a mí, es que, y voy a hablar de eso en un momento, Dios viene a traerle a las personas la capacidad de poder tomar decisiones por sí mismos. Yo he conocido de grupos que comenzaron muy bien, pero la pasión y el fundamentalismo en el que se basaron hizo el sistema tan rígido que las personas tenían que pedir permiso para todo, aún en una iglesia.
permiso para ir de vacaciones, permiso para comprar un auto, permiso para hacerse novio de tal persona, permiso para... Y uno dice, estamos en presencia de un sistema en donde el mal está filtrado de religión. Cuando tú encuentras y te das cuenta que hay personas que se han ubicado en grupos pseudo cristianos o cristianos llamados de nombre cristianos, en donde las personas en vez de prosperar se apagan, en vez de soñar más se secan, tú estás en presencia del mal vestido de otra cosa, de luz. Porque si yo entiendo bien lo que Dios vino a hacer a nuestras vidas, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando yo me doy cuenta de que hay grupos bien intencionados donde a las personas se les exponen, se les ridiculiza por no hacer lo que los demás hacen, o porque no siguieron lo que alguien les dijo, y entonces el resto de ese grupo se aparta y los pone a un lado y los avergüenza públicamente. Me doy cuenta que estoy en presencia del mal operando con nombre de cristianismo. Porque si yo entiendo bien el Evangelio, Cristo se topa con las personas y no las denigra, las levanta. No las expone, las cubre. No las hiere, las sana. Hace muchos años me encontraba conversando con un amigo pastor que me contaba su historia de jovencito, hijo de pastor en una congregación en un país en Latinoamérica, y cuando pues era un chico muy popular, especialmente entre las chicas, como suele pasar con jóvenes líderes, y terminó embarazando a su novia. Y su papá, el pastor, lo trajo el domingo después de que descubrió lo que había pasado y los obligó a confesar públicamente lo que habían hecho. Y lo avergonzó delante de todas las personas como parte de su proceso de arrepentimiento. Y yo me doy cuenta que un sistema en donde a las personas no se les restaura, no se les da el espacio que los seres humanos merecen para restituir y cambiar su camino de una manera digna, sino que se les expone y se les juzga en público, ese es un sistema en donde el mal está operando, aunque tenga una cruz al frente. Usted me dirá, pastor, ¿para qué está hablando de eso aquí? Es porque yo creo que muchos cristianos necesitamos entender cómo huele y cómo se ve la fe y el cristianismo, especialmente en días donde hay tanta cosa que se consume por internet y por televisión, que parece bueno pero que en el fondo no lo es. Y usted necesita criterio para saber escoger bien a dónde va a poner a su familia. Y la historia, por supuesto, no se queda ahí, porque la Biblia nos cuenta ese cuadro de ese hombre solo para decirnos: y Jesús llegó a ese lugar. Y cuando Jesús llega, de inmediato la historia cambia de tónica. Y usted ve en el verso 28 y 29, cuando vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Y entonces dijo a gran voz: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Yo entiendo por qué podría gritar: te ruego que no me atormentes, pero me encanta parar ahí en esa línea para hacerle pensar a usted o invitarle a reflexionar que hay personas, cuando no conocen a Dios, que piensan que al acercarse a Dios, o más bien se detienen de acercarse a Dios, porque al acercarse a Dios piensan que Dios les va a arruinar la fiesta, que de alguna manera Cristo viene a atormentar a las personas, a no dejarlas pecar a gusto y a no tener más fiesta y hacer lo que quieran hacer, sin entender realmente que esa es la visión que precisamente el mal quiere pintar de Jesucristo. Pero cuando Jesús viene,
Ese endemoniado reacciona diciendo: no me atormentes, Jesús, porque la presencia de Jesús de por sí ya hizo la diferencia. ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Decía esto porque Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Y esto es en esencia lo que Jesús hace. Cuando Jesús viene a tu casa, Él establece su autoridad. Jesús no está dispuesto a vivir en una casa donde otro reclama espacio. Viene a tu casa y dice: soy el Señor de esta casa, soy el dueño de esta criatura, soy el creador de su vida y vengo a hacer lo que yo quiero hacer en esa vida. Y entonces es como si Jesús te estuviera diciendo: yo no te comparto con nadie. Yo no me voy a sentar a negociar con esos enemigos viejos dueños que tuviste. Yo no voy a negociar con ellos. Yo te reclamo para mí. Yo te reclamo para la libertad. Y así se ve una vida cuando Jesús viene. Yo quiero que usted vea el verso 35. Escuche nada más. Escuche. Y dice: la gente salió a ver lo que había pasado. Porque cuando el hombre gritó, Jesús le dijo: sal del hombre. Y los demonios le dijeron: por favor, déjanos ir a ese hato de cerdos. Y Jesús les dio permiso, literalmente les dio permiso, vayan. Y ese hato de cerdos se mata al lanzarse por un peñasco. Y en ese instante ese hombre quedó completamente libre. Porque cuando Jesús viene a la vida de nosotros, viene a traer libertad. Y me encanta lo que dice el Evangelio cuando dice: al llegar encontraron a Jesús y sentado a sus pies. Al que las cadenas no podían sostener antes, al que vivía en sepulcros, al que andaba desnudo y se golpeaba y se hería, sentado a los pies de Jesús. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, se llenaron de miedo. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, Jesús le devolvió la capacidad de vivir y respirar libertad. Le devolvió el sentido común, el sano juicio para escoger lo que es mejor. Y él supo de inmediato que lo mejor que le podía pasar en su vida era sentarse a escuchar al Hijo de Dios. Y vestido con dignidad. Yo no puedo evitar pensar que alguien tuvo que ayudarle a ese hombre que había vivido como un salvaje a verse como alguien decente. Y cuando yo dejo volar mi imaginación, no puedo pensar más que en Jesús mismo, vistiéndolo, lavando su rostro, peinándolo, lavando sus pies y sentándolo para decirle: vamos a conversar, porque tú fuiste hecho para esto. Yo quiero que usted se imagine cómo se habrá sentido ese hombre cuando ese peso de muerte y vergüenza se quitó de encima y por primera vez en años pudo adorar a Dios y dar gracias. Quizás sonó así como lo dijimos hoy esta noche. Libre soy, mi pecado Él borró, con su gracia me limpió, sano soy. El dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo en ti,
con su abundante amor sano soy. El dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo en ti. Si creo en ti, aleluya. Consumado es, la muerte venció. Aleluya, me perdono y libre soy. Libre soy en ti, Jesús. Yeah. Canta aleluya. Aleluya, consumado es. Aleluya, me perdono y libre soy. Aleluya, dice. Consumado es, la muerte venció. Aleluya, me perdono y libre soy. En el momento en que Jesús subía a la barca para irse, en el verso 37 del mismo capítulo dice: en el momento en que Jesús subía a la barca para irse, el hombre del que habían salido los demonios le suplicó que lo dejara acompañarlo, que lo dejara ir con él. Porque cuando Jesús viene a tu casa, tú quieres comunión con Dios. Yo no tengo que decirte que ores. Cuando Jesús vino a tu casa, tú quieres hablar con Él, estar con Él, adorarle, porque fuiste hecho para eso. Cuando Jesús viene a tu casa, no solamente te devuelve la dignidad de los seres humanos que pueden hacer y crecer y soñar, también te da esa fuerza y esa gracia para querer ir y ayudar a otras personas, para que lo mismo que tú viviste lo vivan ellos. Y ahí es donde Jesús se detiene y le dice: tú sabes cuánto me encantaría seguir esta conversación, pero vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Si Jesús realmente vino a mi casa, yo voy a escuchar su voz decirme: ve y dile a otros, ve, busca a otros. Como decía mi amigo Marcos Zapata el domingo en la iglesia, lo manda a su casa porque los primeros, los que más sufrieron el desastre del pecado en su vida, son aquellos que heriste de primero, que son tu familia. Es a los primeros a los que Jesús te envía a sanar, a restaurar, a pedir perdón, a renovar, a restaurar relaciones. Vete a tu casa. Si me amas tanto y si has disfrutado tanto estar conmigo, vete a tu casa y cuéntale a otros. Cuando Jesús viene a tu casa, tú vas a querer ir a darles a otros lo que Él te dio a ti también. ¿Sí? Esta noche termino aquí con esto. Parece mentira, pero la gente del pueblo vino y vio a Jesús y al hombre conversando y se asustaron tanto que le dijeron a Jesús:
por favor, vete a otra parte, pero no te quedes aquí. Yo me doy cuenta de una cosa. Jesús está a la puerta de cada persona que lo necesita, que ha probado el mal, que sabe lo amargo y terrible que es, y los invita a esa conversación liberadora. Y depende de nosotros decir: Jesús, entra a mi casa y haz lo que solo tú puedes hacer. ¿Podemos hacer eso? ¿O podemos hacer lo que un pueblo como este hizo, que es ver lo que Dios puede hacer en una persona cuando Él viene y quedarse pasivo? Es decir, yo veo que Dios existe, yo veo que Dios puede hacer algo, pero gracias, no gracias. ¿En qué grupo estás hoy? ¿Estás en los que oyen, conocen la historia y dicen: ahí vendré la próxima semana a ver qué? ¿O estás en aquellos que dicen: yo he probado eso del gadareno, yo sé lo que es, no poder hacer lo que quiero porque el mal está operando en mi vida? Yo sé lo que es perder la vergüenza porque el mal está en mi vida. Yo sé lo que es estar aislado cuando anhelo la comunión porque el mal está en mi vida. Hasta que Jesús viene a tu casa como hoy y te dice: ábreme la puerta y yo te voy a llevar a donde tienes que ir. Donde estés, inclina tu rostro y cierra tus ojos un minuto. Y todo aquel que quiere decirle a Jesús: yo quiero la vida, yo quiero la libertad, yo quiero la dignidad y creo en ti, como lo acabamos de cantar, yo quiero invitarte a que levantes la mano derecha lo más alto que puedas y me digas: bájenla todos, por favor, mi instrucción no fue clara. Si nunca le has abierto tu corazón a Jesús y esta noche quieres que Jesús venga a tu casa, levanta la mano derecha y quiero guiarte en esta oración. Si quieres salir corriendo de la oscuridad donde estás, donde estés, te invito a que hagas algo más. Los que están levantando su mano, pónganse de pie. No los voy a avergonzar para nada. Quiero guiarlos en esta oración. Todo aquel que esté levantando su mano, póngase de pie. Con sus ojos cerrados ahí, dígale conmigo: Señor Jesús, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y pagaste ya por ellos. Creo que resucitaste al tercer día y estás sentado en un trono de gloria. Y me estás llamando hoy y te digo: Señor, aquí estoy, perdóname, lava mis pecados, dame esa vida que viniste a dar. Libérame, Señor, de mí mismo, de mis caminos, de mi egoísmo. Libérame, Señor, de lo que me amarra, lo que me ha atado, Señor. Pero yo sé que me llamas a libertad y te abro el corazón, mi dueño, mi Señor, y renuncio al pasado, al poder del enemigo, renuncio a su dominio, renuncio a vivir en el reino de la carne y del mundo, y te abro las puertas, Señor, de mi vida. Entra, cámbiame la vida, dame esa vida en abundancia que vienes a dar. Te voy a seguir todos los días de mi vida, Señor. Te voy a servir, te voy a adorar. Gracias por recibirme, por liberarme, por perdonarme. Aleluya. Consumado es, la muerte venció. Aleluya, me perdono y libre soy. Lo digas solo una vez más. Aleluya.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.